Valentín, muchas gracias. ¿Cómo estuvo ese estreno? Bueno, muy contenta, la verdad que muy contenta. Es, bueno, el estreno, ¿no? Sí. Pero muy agradecida, la verdad, con además los comentarios muy buenos, que nomás referentes que tenemos en Uruguay se sumen y se presten, ¿no? A estar Genial. una hora sentados en próximo? televisión. Se viene un análisis de la ciencia y la medicina, los procesos que ha ido adelantando o precipitando esta pandemia, porque ahora todo el mundo tiene la mirada en la ciencia, pero desde hace poquito. O sea que todo eso es interesante de analizar. Van a estar los expertos integrantes del Comité Científico Honorario, Radi y Cohen. Muy bien, por muchos Eso más. para el próximo jueves. Ojalá así sea. Buen fin de semana. Nos vamos el Buen lunes. programa. Gracias igualmente. Chau, chau. Y buenas tardes para todos en casa. Mi agradecimiento para los que pudieron verlo allá. ¿Lo vieron o se durmieron, compas? Yo ya le dije, compañera, que me dormí. Y Porque tengo que hacer dormir a Juan, es todo un asunto. Y cuando quise acordar, después me desperté, pero eran las 2 de la mañana, que creo que recién había terminado. no asustes así, no asustes así. No. Pero es tardón, es verdad. Digan que después siempre tienen una posibilidad de verlo. Pero supongo que a través de habrá otras una chance, plataformas. ¿no? Sí, por supuesto. Bien. ¿Lo viste? Tiene potencial esta muchacha joven, ¿eh? Me parece, le veo buen futuro a la conductora esa. Cobarde, ese programa. ¿por qué no me decís todo lo que me dijiste antes de empezar? No, me gustó. Yo le digo, Fe, si yo me jugaba los boletos que iba a ser un buen programa, llevó materia prima de primera también, ¿no? Y bueno, ¿qué se querés trata jugar? de eso. Con Pipe y Nicolás Jodal, sí. jugar y cobrar. Y Sos se- boba para elegir. Sí, ¿no? y bueno, buscar, Claro. exacto, hay que Me encantó, aprovechar la los verdad. referentes que tenemos. Me gustó exacto. mucho. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Vamos a lo que nos convoca en el día de hoy. Vamos a estar hablando de las cifras que ya fueron publicadas de los delitos por parte del Ministerio del Interior. Vamos a estar hablando de prisión indebida. Es curioso, julio 2020, pandemia mediante, y sigue siendo noticia Modio Pérez. ¿No es interesante analizar? No, pero ¿da para pensar o no da para pensar? Bien, vamos con lo primero y después un análisis también de las 2 semanas de vacaciones que van a estar en julio, que ya han generado su polémica. Pero vamos a comenzar, si les parece, con las cifras que presentaba y que fueron bastante cuestionadas desde algunos lugares, el Ministerio del Interior. A ver. De marzo a junio de 2020 hubo 8.672 denuncias de rapiñas. Son 1.600 menos que el año pasado, lo que representa una baja de denuncias del 16%. En el mismo periodo hubo 37.500 denuncias de hurtos. Son 9.000 menos que en el año anterior, lo que representa una baja del 19,6%. Los descensos son menores en otros delitos. Los homicidios se redujeron 4,3% de marzo a junio. Y las denuncias por violencia doméstica también disminuyeron 4,3%. El Ministerio también publicó datos del semestre completo. De enero a junio, las rapiñas cayeron 5,6%, los hurtos bajaron 12,6%, las denuncias de violencia doméstica 0,5% y las de homicidio 1,2%. Y es absolutamente natural que uno tenga la sensación de que no condicen estos números, que son auspiciosos si se quiere, con lo que manejamos a diario, lo que llamamos sensación térmica. Bueno, son cuestionamientos válidos y si son efectivamente las cifras que son, ¿no? Responden a mayor presencia policial, responde a una gestión de un nuevo gobierno, responde a la pandemia. En el mundo entero estas suelen ser las cifras que han bajado en el mundo hurtos y rapiñas. Y se suele decir que es por la pandemia. Entonces, ¿cuál sería el análisis más justo para hacer a partir de estos datos? ¿Qué pensás, Alfredo? Yo creo que la pandemia, sin lugar a duda, tiene que haber influido. Si son reales estas tendencias y esto se mantiene, me saco el sombrero, bárbaro, pero me parece que no podemos ignorar que es una situación un poco especial. Pero vamos al principio. Yo creo que es prematuro. Dudar de que son reales, ya es un tema. Dudar de que sean No, reales. de que sean reales. Ya es un problemón.
que sean reales por el tema de la eficacia de la acción policial. Yo creo que lo que cambió la situación, la gente salía menos, hubo menos hurto, menos, incluso también que haya bajado la cuestión de violencia doméstica. Eso Menos me llama la denuncias, atención. ¿no? Claro. Pero entonces, también puede incidir la propia pandemia, la gente no se animaba a denunciar, yo qué sé, ¿viste? O no tenía chance de denunciar. No sé, me parece que no podemos abstraernos de que la realidad que vivimos estos meses era diferente a lo que vimos antes. Pero separemos los tantos. Una cosa es el porqué de estos números, en tanto los des por válidos. Sí. Y el otro tema y anterior es, se están cuestionando la transparencia de las cifras. ¿no? No, la transparencia no creo. ¿Cómo no? Se está cuestionando. ¿Qué opinan por acá? Sí, yo vi también que había algún cuestionamiento de si no habría un subregistro, cosa que me parece súper preocupante. Y en las mismas declaraciones también se decía que era la forma de actuar que tenía la policía desde hace mucho tiempo, y eso me pareció más grave todavía, porque es una acusación en realidad a la policía de hacer un subregistro. A mí me parece que esa declaración, dicha así, bueno, eso me parece súper preocupante y grave, porque es como una acusación y tratar a la policía como si fuera un enemigo. En eso no estoy de acuerdo. En cuanto a los números, bueno, me parece que es positivo siempre que uno tiene un registro de baja de las denuncias. Me parece que es positivo, pero me parece que no es suficiente tampoco, por supuesto, hay que seguir trabajando, no se puede descansar. Y por otro lado, en cuanto a las causas, creo que puede ser multicausal, digamos, ¿no? Y en eso coincido con lo que dice Alfredo, que puede haber cierta incidencia de la pandemia, sobre todo en ese periodo de marzo, de mediados de marzo y el mes de abril, que fue cuando el confinamiento fue más grande. Entonces, en eso sí creo que puede influir en algunos delitos, como son, por ejemplo, las rapiñas, lo que los supone hurtos. la calle como Claro, escenario o los que implican espacio. la calle. ¿Por qué? Porque hay menos gente en la calle, entonces hay menos oportunidad del delito. Y bueno, y mismo las personas que cometen delitos, en alguna medida puede ser que también hayan desistido un poco en ese periodo, cuidándose a sí mismas o por el hecho de tener menos oportunidad. Sí. Bien. ¿Cómo lo ves, Pupo? Veo válido lo que dice la doctora en los primeros 20 días, sin duda. Después ya no. Después ya volvimos a una cierta nueva normalidad. Y además, la única actividad que yo conozco que no tiene licencia es la delincuencia. O sea, los delincuentes van a delinquir igual, haya la situación que haya en el país, porque lo hacen en base a determinadas necesidades, que bueno, eso es gran parte del debate de todos los días que tenemos en este canal, si son temas sociales, culturales, económicos. Yo creo que justamente, yo esperaba números mucho más negativos de los que aparecen allí, justamente por la pandemia. Y más si tomo en cuenta algunos análisis filosóficos por ejemplo, de nuestra izquierda, que siempre ha, de alguna manera, ligado el tema del delito a las condiciones socioeconómicas. Entonces, si las condiciones socioeconómicas empeoran por causa de la pandemia y lo que genera la pandemia, teóricamente debería subir el delito. Pero el relato de atar exclusivamente, ¿no?, a las cuestiones socioeconómicas de la delincuencia, creo que ya hace rato que se dejó de utilizar. De hecho, los marcadores de nuestra economía cambió muchísimo, mejoró muchísimo, y la delincuencia seguía su curso, ¿no?, reciclándose y reinventándose. Sí, fue una evolución que yo vi positiva en algunas personas, por lo menos del gobierno del Frente Amplio, pero el debate filosófico sigue en pie permanentemente. Yo creo que estos números son un buen indicio, pero no me voy a apear de lo que dije hace un mes y medio cuando fue la primera muestra. O sea, para mí esto, hoy por hoy, indica muy poca cosa, y estas cosas hay que evaluarlas con el tiempo, con el fruto de las políticas y con el tiempo. Apenas un indicio como para decirle a la policía, señores, lo vemos en los noticieros, lo vemos en una cantidad de cosas, están haciendo las cosas con otro fervor, con otras capacidades tal vez, pero nada más que eso, un indicio y nada más. Un indicio que vale por sí mismo o que genera más dudas que otra cosa según los cuestionamientos que han surgido. Yo recuerdo que sobre el final de la administración anterior se dieron a conocer algunos datos alentadores en cuanto a la baja de ciertos delitos. Y yo recuerdo que en ese contexto, cuando algunas voces se alzaban en cuanto a relativizar la seriedad de esos números, yo dije lo mismo que voy a decir ahora, porque para mí que haya cambiado el gobierno no me obliga a cambiar el relato. Y tiene que ver con que yo creía en los números y que todo dato favorable a propósito de un problema, como es el número de delitos que tiende a la baja, siempre debe ser visto como una buena noticia. Es decir, hacer esfuerzos de transformar esa lectura cuando uno no tiene vocación de operador político me parece que es un error. Por lo tanto, voy a decir lo que dije en aquella oportunidad. Este dato en sí mismo me parece un dato bueno, alentador.
Creo asimismo que sugerir que la emergencia sanitaria no tuvo cierta incidencia me parece que luce un poco exagerado. Yo soy de los que cree que sí. Del mismo modo que me pareció equivocado cuando el expresidente Vázquez sostuvo que ya había pasado tiempo suficiente como para evaluar la gestión del gobierno en general y de la seguridad en particular, y yo entiendo que no es aún tiempo suficiente, digo exactamente lo mismo ante la buena noticia, ¿se entiende? Porque si no, ahí sí que nos volvemos un poco patológicos en la hora de establecer nuestros discursos. Digo que es una buena señal, pero hay que tomarla como una señal en la cortita. Esto es a largo plazo, vamos a ver qué ocurre. Bien cortito digo, en otro momento, que si querés lo desarrollamos más, que si bien es cierto que es exagerado suponer que exclusivamente el delito tiene razones o componentes de carácter socioeconómico, pasarnos a la otra vereda y suponer o sugerir que la pobreza no incide en el delito es equivocado. Y para eso me remito a los hechos. Y los hechos dicen que en nuestras cárceles la mayoría de los que están en prisión por cometer delitos son de origen pobre. Los ricos que están en prisión son menos, acá hay otro tema, probablemente porque contraten mejor abogados también. Germán Haller, ¿qué análisis? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Catedrático de Derecho Penal, criminólogo. ¿Estas cifras dicen algo como primera evaluación de un gobierno en el contexto COVID? Sí, son... Bueno, primero, toda cifra que indique una baja es bien recibida por personas bien nacidas. Es decir, que eso me parece que va de suyo. He escuchado los comentarios, parecen todos básicamente atinados, es decir, que creo que no hay una gran diferencia en eso, pero quisiera hacer algunas precisiones. Las cifras hay que verlas en lo macro y en lo micro. No alcanza con dar la cifra y nada más, aunque por supuesto que la doy por ciertas, de verdades relativas, porque en esto nadie puede tener verdades absolutas salvo Dios, nadie más. Es decir, partiendo de esa base de que las cifras sean correctas, básicamente, vamos a aclarar que son cifras sobre denuncias, no sobre delitos. Vamos a hacer una primera separación criminológica fundamental. ¿Por qué? Porque el delito solo puede constatarse cuando hay una sentencia firme de condena. Claro. Está bien que eso quizás criminológicamente es un tracto muy largo, entonces vamos más corto, achicamos, bueno, demos por datos de cuestiones delictivas, no meramente la noticia criminis, es decir, no el mero hecho de una denuncia, sino por lo menos que haya prosperado, que haya una causa incoada con apariencia de que va a ser confirmada, aún respetando la presunción de inocencia. ¿Formalizaciones? Sí, por eso, ahí va, podría ser un criterio. Digo, pues son criterios para el investigador no va a ver nada de partidos políticos, lo que va a hacer es estudiar cifras y datos. Y automáticamente, ¿qué preguntaríamos con un estudio criminológico? Decir, bueno, estas cifras tienen su espejo en encuestas de victimización, tiene otro espejo en encuestas de autodenuncia, que las hemos hecho y montones. Individuos que, obviamente bajo el anónimo, nos dicen las conductas criminales que han llevado o que hemos llevado, porque es difícil encontrar acá una persona que a lo largo de su vida no haya cometido una injuria, una difamación, no se haya quedado algo ajeno, etcétera, etcétera. Entonces, las cifras hay que manejarlas con mucho tacto, con mucho cuidado, no hacer alarmismo, ni triunfalismo, ni derrotismo. Las cifras, además, cambian rápidamente. Sobre algo que me parece fundamental, la pandemia es inequívoco que ha influido. Nadie puede negar ese hecho. Lo que podemos discutir a veces es cierto margen. Uruguay ha tenido, comparándolo con otros países y validando las cifras tales como las tenemos, Uruguay ha tenido una baja de delincuencia muy reducida en relación a otros países. Y eso tiene una lógica. En Uruguay el encierro no fue obligatorio. Claro. Son variables que hay que ponderar. O sea, que no se puede desligar, obviamente, del fenómeno. Sería un disparate hacerlo. Ningún científico podría hacer eso. No le pongan color político porque no lo tiene. Es como que diga, el muerto está vivo, el vivo está muerto. Yo qué sé, cosas que no se pueden en la vida. No, Uruguay tiene una baja, por los que veíamos en las cifras, redondeemos entre 15 y 20%, en algunos delitos, en un par de delitos. De otros no tenemos datos claros. Pero en esos delitos que llamémosle predatorios, callejeros, si lo cotejamos con el caso de, por ejemplo, de España, que tiene cifras bien trabajadas. España redujo, dependiendo de la zona, entre el 50 y el 73%, 74, 75, variando la zona. Así que vemos que Uruguay bajó en proporción, tomemos la cifra más elevada, el 20%. Es el 20 contra la más baja de España, 50 y algo. El encierro marca esa diferencia. También seguramente temas culturales.
Hay otra parte que tiene que ver incluso con lo policial. Yo creo que eso es importante. Cuando concurrí la primera vez al Senado, a la Comisión del Senado, para discutir sobre la LUC, un argumento que usé en contra de este proyecto de ley, que todo indica que va a ser ley, con modificaciones o no, pero ley, planteé que si efectivamente, ya en ese momento se decía, no recuerdo la fecha exacta, pero para no errarle, digamos, fines de mayo, si efectivamente la criminalidad en Uruguay estaba disminuyendo, como era la impresión que teníamos, una, llamémosle mera impresión, entonces eso no justificaba varios de los artículos que se querían implementar como un combate al crimen cuando en poco tiempo se bajaba un porcentaje que, aunque comparativamente con el mundo no sea alto, comparativamente con Uruguay es muy alto. Ese es un argumento criminológico muy sólido, pero yo no respecto de la LUC, que no me interesa ahora, ya la doy por aprobada. Me refiero simplemente en el sentido de que creo que ha habido un cambio, al cambiar el gobierno, un cambio respecto de la policía, básicamente positivo, propio de los cambios de gobierno y sobre todo cuando hay cambios radicales en el sentido de un cambio de partidos políticos. Es frecuente que pase eso, es decir, vemos la estadística de lo que ha pasado en otros países del mundo, en Estados Unidos, en México, y generalmente la criminalidad, cuando hay un cambio de gobierno así, produce un repliegue. La criminalidad funciona con criterios completamente racionales, pero tiene una gran particularidad. Es un sistema totalmente fácil de adaptarse. La criminalidad se adapta a la sociedad que tiene, con una rapidez que no la tenemos nosotros. No la tiene el policía, no la tiene el juez, ni el fiscal, ni el abogado. Nosotros no tenemos, ni el ciudadano común y corriente, ni el periodista. Nosotros no tenemos esa dinámica. La criminalidad, cuando viene lo de la pandemia... porque siempre aparecen nuevos, ¿no? Por supuesto, es todo eso, es toda esa dinámica. Cuando aparece la pandemia, por supuesto que no es que el delincuente vaya a asaltar con tapaboca o no, pero ya aparecieron algunos aprovechando la situación del tapabocas, o miento. Sí, sí, claro. Se adapta rápido, pero no solo eso. Mengua ese tipo de criminalidad porque también busca otros ámbitos para delinquir. Ámbitos que no creo que estén en las estadísticas. No digo que hayan ocurrido todavía, es un proceso de búsqueda constante. Cuando se elimina un sistema de delito, un sistema de hurto, aparece otro, no desaparece el hurto. Cambian las modalidades. Históricamente esto es milenario, ¿no? No es de la actualidad. Usted dice la LUC no me importa ahora porque la doy por aprobada. Pero, sí, por desgracia. Bien, usted ha sido crítico, sí, exacto. Pero al hablar de la policía, si me permite ir al panel, los cambios que finalmente se introducen en la LUC y los que le quede margen para modelar de aquí a su aprobación, para usted finalmente habilita a respaldar el proceder policial o están en la línea de quienes dudan de que lo que se habilite sea una forma de eventual abuso policial que se termine dando por válido o justificando? Son elementos coadyuvantes que en algún caso pueden ser entorpecedores de acuerdo a cómo se utilicen o cómo lo interprete la justicia, pero yo creo que son elementos coadyuvantes, pero no son decisivos. Para mí lo que importa acá en la represión del delito y en la prevención del delito es la política en materia de policía, la inteligencia policial y todo lo que le dé la impronta el Ministerio del Interior y las nuevas autoridades que comandan la Policía Nacional. Bien. Yo no creo en soluciones mágicas y no me gusta mucho el tema del progreso manuscrito, que las leyes van a otorgarte la felicidad ya de por sí. Creo en otra cosa, creo en la inteligencia de la gente. La misma pregunta para vos, Alejandro. No, yo creo que lo que hay que hacer es esfuerzo, además son las cosas que uno, acumulando conocimiento de otros, que ha ido acopiando año tras año, el gran valor que hace bajar el delito y los crímenes son los trabajos de la prevención de los mismos. Es decir, las políticas que tienden a que el delito no llegue a concretarse, ¿verdad? Y desde esa perspectiva no advierto claramente, pero quizás pueda ser insuficiencia mía, que la LUC ayude a ese costado que he aprendido que es el fundamental. Aún así, quiero decir que hay otro asunto que sí luce, para mi gusto, delicado y tiene que ver con que la LUC, a propósito de la policía, estaría dando circunstancias, herramientas, comportamientos que podrían posibilitar el exceso. Pero esto lo dice, digamos, lo que tiene la voz crítica para con la LUC. Pero también, indirectamente,
lo asumen quienes están a favor de la LUC. Recordemos las manifestaciones del senador Manini en el sentido de decir, bueno, a lo mejor esto va a provocar algún tipo de abuso, pero ya los que abusan son los delincuentes. Y el otro día me parece que no tuvieron comentarios, y que hizo comentarios no del todo felices el secretario de Estado, el ministro del Interior, a propósito de decir, bueno, así como a veces la mala praxis ocurre en medicina, ahora en este contexto podría ocurrir con la policía. Es algo que me parece que las autoridades, el Estado, a sí mismo, sin que nadie de afuera se lo dijera, tiene que decir y hacer estructuras lo suficientemente sólidas para que eso no ocurra y si entiende que hay peligro o riesgo que eso ocurra, cortarlas inmediatamente. ¿Cómo la ves vos, Vir? No, yo creo que el abuso no se da por el hecho de que se les den nuevas herramientas o no. Yo una vez dije que el abuso siempre puede existir con las facultades que se les den. Es cierto que ahora tienen más herramientas y bueno, esas herramientas siempre se pueden utilizar abusivamente, digamos, pero lo mismo con las que tienen hoy en día. Entonces yo no creo que el darle más facultades signifique más abuso necesariamente. Porque eso creo que es pensarlo muy desde la patología. Yo creo que hoy se le está dando herramientas, coinciden que no son magia tampoco, son herramientas que pueden ayudar porque no van a significar, bueno, la desaparición del delito. Pero tampoco soy de esa visión de, bueno, esto significa abuso seguro No, o mucho eso lo más. dijo Manini, que es un senador del gobierno, en este canal, Sí, ¿verdad? dijo que podía dar lugar... Que podría aumentar. Que sí. podía, pero yo digo, más allá de lo que haya dicho Manini, yo lo que considero es que puede haber abuso porque cuando hay nuevas facultades, cuando hay nuevas facultades, usando esas facultades se puede también abusar. Pero lo mismo con las facultades que tienen hoy en día. ¿Es un tema de cuál es el mal menor? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que es innecesario alguno de los artículos de la LUC, pero han dado manija con el tema de la legítima defensa presunta, que hoy por hoy, si miramos los casos, lo hablamos ya varias veces, ¿no? Los casos los últimos 30 casos que hubo delincuentes abatidos por la policía, ninguno de esos policías fue procesado. Porque además, pase con LUC o sin LUC, si pasa un hecho de esas características, va a ir a la justicia. Y la justicia va a definir si hubo legítima defensa o no hubo legítima defensa. O sea que con LUC incluso puede ir para adentro si le erró, ¿viste? Yo creo que abuso se puede dar en todas situaciones. Lo mejor, y creo que el propio sindicato de policía está planteando, para que no se haga eso, es la famosa camarita, ¿no? Sí. La GoPro le facilita a todo el mundo seguridad. Al policía y al otro que está... y me parece que lo de la legítima defensa en la LUC se ha hablado tanto del tema, sobre todo a nivel del... si es la casa, es el campo, los galpones. Están preocupadísimos por que alguien le entre a una estancia y me parece que Alfredo, se están dando manija con ese tema. Alfredo. Que creo que hay una manija demasiado grande con ese tema, ¿viste? Se pone que la propiedad vale... Yo sigo, filosóficamente sigue existiendo la discusión. Propiedad y vida. No, pero Alfredo, y para no, mucha porque está gente el la tema de propiedad sigue siendo más Está importante. el tema de la racionalidad ahí que no desaparece. Entonces, no significa propiedad contra vida, todo vale. No, hay un tema de utilizar medios que sean Pero si racionales. lo facilitas, ¿viste? Pero con el mayor de los respetos, Alfredo, ahí no fuimos No de me tema. estás respetando Esperen, mucho. No, te respeto, A mí me sí. encantaría que el último comentario fuera de nuestro invitado. ¿Puede ser después de la pausa? Sobre esta mismo que quedó planteado con miradas diferentes. A la vuelta, ya venimos, ¿eh?